Y vamos a centrarnos ahora en los descendientes de Taré. Génesis capítulo número 11, versículo 27 al 32. Génesis capítulo número 11, versículo 27 al 32. Dice la Biblia que es la palabra de Dios. Amén. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y dice el versículo 27 de la siguiente manera: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, o sea, su nieto, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Vamos a orar, hermanos. Eterno Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, en esta hora que nos hemos acercado delante de ti, venimos a exaltar tu nombre, a alabarte, a glorificarte. Señor, pedimos tu ayuda, tu bendición. Danos tu fortaleza, Señor, para aprender más de ti, para aprender tu mensaje. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo imploramos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Acá vemos a un hombre llamado Taré que tenía 3 hijos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban sus hijos? Ahí está en la Biblia. ¿Dónde está que lo busque? ¿Está que lo busque ahí? ¿Dónde está? Abraham, Nacor y Harán. Ellos eran los 3 hijos de Taré. Ahora, la Biblia dice que Taré salió de Ur de los Caldeos para dirigirse a la tierra de Harán, ¿verdad? A la tierra de Harán. Ahora, hay una diferencia entre la tierra de Harán y el nombre Harán, ¿ya? El nombre Harán, que era nombre de uno de los hijos de Taré, aparece en el versículo 28, ¿ya? Harán. Y luego está la tierra de Harán en el versículo número 31. Allí se habla de que dejaron la tierra de Ur de los Caldeos para irse a la tierra de Harán. No es el mismo, ¿ya? Aunque en el español parece que sí, en el hebreo no es igual. Uno es Harán con J, ¿no? Harán, que en este caso es la tierra de Harán, ¿no? Y el otro es Harán. ¿Sí nota la diferencia? Una pequeña diferencia, ¿no? Uno es Harán y el otro es Harán, ¿ya? Sino que en el español lo ponen como H, pero realmente, hermanos, hay una diferencia. Ahora, ¿dónde queda Ur de los Caldeos? Eso es lo que todos los estudiosos hasta el día de hoy no están de acuerdo. ¿Dónde quedaba la ciudad de Ur de los Caldeos? Lo que pasa es que, y ahorita van a poner el mapa ya, no se preocupe, vamos a ver nosotros que la ciudad de Ur de los Caldeos era una ciudad, hermanos, que aparentemente los estudiosos dicen que quedaba al sur de Mesopotamia. Hay estudiosos que dicen que quedaba al sur de Mesopotamia. Y hay otros estudiosos que creen que la ciudad de Ur quedaba al norte. Si la ciudad de Ur quedaba al sur, entonces correspondía a lo que actualmente sería el país de Irak. Pero si quedaba al norte, sería lo que es la ciudad de Siria, ¿ok? La ciudad de Siria. Ahora, ¿de dónde sacan las conclusiones los estudiosos? Lo que pasa es que hay muchas ciudades al sur de Mesopotamia
que tienen la partícula ur, ¿ok? Que tienen la partícula ur. Ahí está el mapa. Muy bien, ahí aparece el mapa. Y hagas el mapa y apareció el mapa. Muy bien. Entonces, hay muchas ciudades que tanto en el sur de Mesopotamia como en el norte de Mesopotamia se llaman Ur o tienen la partícula Ur. Entonces los estudiosos dicen, ¿cuál de todos será? No sabemos. Ahí donde dice Ur de los Caldeos al sur, ¿ve? Ahí hay una ciudad llamada Ur, a las orillas del río Éufrates, ¿ya? Y allí hay no solamente una, hay varias ciudades, pero la más conocida es Tel al-Mukayar, que es una pequeña ciudad, o bueno, es una ciudad arqueológica que está al sur de Irak. Pero más al norte, donde usted ve Harán, donde dice Harán, más al norte, allí también hay varias ciudades que tienen la partícula Ur. Y entonces los estudiosos dicen, hay estudiosos que dicen que quedaba al sur y hay estudiosos que dicen que quedaba al norte. Entonces, ¿dónde queda? Nadie sabe. ¿Ya? Nadie sabe. Lo más probable, y es casi un consenso como para que nadie se pelee, es que la ciudad de Ur quedaba al sur, y es lo que la mayoría de estudiosos está casi de acuerdo, ¿no? Como no hay un consenso, lo más probable es que haya quedado al sur, en lo que sería Mesopotamia, en Sumeria, ya al sur, Sumeria. Ahora, se ha descubierto ahí en el sur una ciudad llamada Tel al-Mukayar, que es un sitio arqueológico de 24 kilómetros al sureste de Irak, y en esa ciudad se ha encontrado, hermanos, que había una civilización de aproximadamente 4.500 años antes de Cristo. Es una ciudad muy antigua, una ciudad que existía inclusive en una época donde no había ni siquiera escritura. No se había inventado la escritura, pero sí había una ciudad allí. Y la arqueología ha descubierto que en esa ciudad de Ur había una fuerte adoración al dios Nanar o al dios Sin, que es el dios Luna. Y allí se adoraba al dios Luna. Ahora, la ciudad, según los estudiosos, creció hasta 50 hectáreas de perímetro. Estamos hablando de 500.000 de metros cuadrados. Y se han encontrado también una amplia biblioteca ahí en la ciudad de Ur, donde se han encontrado muchas tablillas con gramáticas, enciclopedias, obras de consulta, matemáticas. Quiere decir que era una ciudad que no solamente había crecido en población, también era una ciudad que había crecido intelectualmente. O sea, era un centro político, religioso e intelectual muy importante para su época. ¿Amén o no? No era una ciudad cualquiera. Ur en aquella época era una ciudad muy importante. Y de allí, de Ur de los Caldeos, es que sale Taré con su familia para irse hacia el norte, que vendría a ser a la tierra de Harán. Y luego irían para la ciudad de Canaán. Lo que pasa es que la carretera era por esa zona, mire. Quien tenía que peregrinar por esa ruta. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que peregrinar por esa ruta? Porque las ciudades se ponían siempre alrededor de los ríos. ¿Amén? Donde hay un río, hay una ciudad. Mire Lima, el río Rímac. Mire acá el río de Ica. Donde hay ríos hay ciudades. Entonces, quien quería peregrinar hasta Israel no podía irse, o a la tierra de Canaán, no podía irse de frente. No, más rápido voy para acá, corto camino, vivazo, no vivazo, corto camino. El vivazo se queda a mitad. ¿Por qué? Porque eso es desierto. Allá no hay ciudades. ¿Amén o no? Entonces, como no hay ciudades, entonces ellos tenían que necesariamente peregrinar alrededor del río, donde habían ciudades, donde poder quedarse en el peregrinaje hasta la tierra de Canaán. Ahora, en primera intención, vamos a ver algunos aspectos importantes. Número uno, vamos a ver los hijos de Taré. Número uno, vamos a ver los hijos de Taré. Ahora, Taré es un nombre interesante, porque Taré no se pronuncia así en el hebreo. En el español es Taré, pero en el hebreo es Teraj. Así, con la J fuerte, Teraj.
Ahora, ¿qué significa Teraj? Teraj es una palabra que viene de otra palabra hebrea que es Yareaj. Y Yareaj significa luna. Así que Taré significa ¿qué? El dios luna. Recordemos que antiguamente las ciudades adoraban a sus propios dioses. ¿Amén o no? Y entonces Taré significa adoración al dios luna. Y hermanos, el nombre de Taré es una evidente, escúcheme, es una evidente alusión a la adoración pagana que practicaban los mesopotamios o los mesopotámicos al dios Nanar, al dios luna. A ellos adoraban. Y como adoraban a los dioses paganos, ellos entonces a sus hijos le ponían ¿qué? ¿Qué le ponían? Nombres paganos. ¿Amén o no? Así sucede, ¿verdad? Entonces, hermano, y eso sigue siendo tradición hoy en día. Por ejemplo, hay un santoral. Usted ha visto los santorales con calendario, ¿no? Entonces, en tal fecha nació tal santo o murió tal santo. Y entonces el nombre del santo le ponen al niño, ¿no? Igual sucede. O sucedía antiguamente. Donde si uno adoraba al dios luna, evidentemente a su hijo le iba a poner algo concerniente a la adoración al dios luna. ¿Amén o no? Y por eso Taré se llama luna, porque sus padres adoraban al dios luna. Pero Harán significa el que escala la montaña. Harán significa el que escala la montaña. Y probablemente tenía una intención religiosa. Es decir, quien escalaba la montaña, la escalaba porque tenía una evidente alusión ¿qué? Religiosa. Y es que en las montañas había adoraciones a los dioses paganos. Las montañas eran lugares donde la gente subía porque creían que tenían contacto con los dioses. ¿Recuerda los sigurats? ¿Verdad? Los sigurats tenían en la punta de esa estructura, ellos creían que era la parte más alta y tenían comunicación con los dioses. Pero no solamente los sigurats eran montañas artificiales, porque ellos creían que se tenía que adorar a las divinidades subiendo a las montañas. ¿Amén o no? Eso no es extraño ni siquiera en nuestra cultura. En nuestra cultura peruana existen los famosos apus. ¿Ha escuchado los apus? ¿No? Los sapos, no, los sapos son otra cosa. Entonces, los apus, ¿no? Los apus son los espíritus de las montañas, ¿no? ¿Y dónde se adoraban los apus? En las montañas. Entonces, algo parecido también. Entonces, si le ponía a su hijo Harán, es porque evidentemente Harán también tiene relación con el dios pagano a quien se le adoraba en una montaña. ¿Amén o no? Pero hay cosas interesantes sobre Harán. Mire lo que dice el versículo número 28. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. La Biblia dice que Harán murió antes que su padre. Y murió en la tierra de Ur de los Caldeos. ¿Cómo murió y por qué murió? La Biblia no lo dice. ¿Amén? La Biblia no lo dice. La tradición rabínica sostenía que Nimrod, ¿se acuerda de Nimrod? Nimrod, que era el rey de probablemente Babel, nuevamente según la tradición rabínica, sabía que Abraham era monoteísta, ¿no? Y entonces obligó a Abraham, lo trajo a Abraham y a su familia y le dijo: adora a los dioses paganos. Y como Abraham no quiso adorar a los dioses paganos, lo metieron a Abraham en una hoguera. Eso es lo que... ¿Dónde, pastor? Lo que dice la tradición rabínica. ¿Ya? Para que entendamos un poco lo que creían los rabinos. Y entonces, como Abraham salió ileso de la hoguera, entonces Harán dijo: ese es mi hermano, adora al Dios verdadero, me voy con él. Y como Harán se puso del lado de su hermano, lo cogieron, lo metieron a la hoguera y se quemó. Por eso murió delante de su padre, ¿no? Eso es lo que dice la tradición rabínica. ¿Cierto o falso? No lo sabemos. ¿Ya? No sabemos porque la Biblia no detalla. Puede ser que haya sucedido así, pueda que no. Lo cierto es que Harán muere. Otra tradición dice que Harán probablemente murió porque él era un hechicero. Y como adoraba a los dioses paganos, quiso matar a Abraham, pero como no pudo matar a Abraham, lo terminaron matando a él, ¿no? No sabemos, realmente no sabemos. Lo cierto es que él murió. Pero sí sabemos que por el nombre Harán, él era un hombre
él era un hombre que también estaba dedicado a la adoración pagana al dios Nanar, al dios Luna. ¿Amén o no? ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Número 2, tenemos a Abraham. ¿Qué significa Abraham? El nombre Abraham significa padre exaltado. Ab significa padre. Ram significa exaltado. Abraham, ¿qué significa? Padre. Pero lo que se nos viene a la mente primero es mi papá, ¿no? Mi papacito que es exaltado. No. Padre exaltado. Padre era el título que se le daba a los dioses paganos. Así que padre exaltado significa la adoración, la exaltación a un dios pagano. ¿Amén o no? Eso significaba. Así que el nombre Abraham es un nombre que invoca la exaltación a dioses paganos, probablemente al dios Luna. Y Abraham, dice la Biblia, se casó con una mujer llamada Sara. Y el nombre Sara viene del acadio Sarratu, que significa la reina. Y el nombre la reina era el nombre que se le daba a la esposa del dios Luna. Y también y que equivale a Ningal, que era la gran señora. O sea, Abraham, nombre pagano. Harán, nombre pagano. Taré, nombre pagano. Todos adoraban al dios Luna. ¿Me dejo entender o no? Pero cuando Taré quiere que Abraham se case, le busca una mujer que también tenga nombre ¿qué? Pagano. Porque, hermanos, el pagano busca la pagana. ¿Y qué salen? Paganitos. ¿Me digo o no? Pecador con pecadora, ¿qué salen? Pecadorcitos. Así es, hermano. Por eso los cristianos no podemos hacer yugo desigual. ¿Amén o no? Uy. ¿Amén o no? No se debe hacer yugo desigual, hermano. Evidentemente, Taré lo que quería era que Abraham se casara con una mujer que tenga la misma religión que él, ¿verdad? Y entonces buscó a Sarai, que también por el nombre que ella tenía, sabemos que ella también adoraba a los dioses paganos, probablemente al dios pagano Luna, ¿no? Ahora, de ella se dice en el versículo número 30, pero Sarai era ¿qué? Estéril y no tenía hijos. Hermanos, Sarai era estéril y Abraham se casa con un estéril. En el mundo antiguo la esterilidad era mal vista porque se consideraba un castigo divino en el mundo antiguo. Pero Dios emplea justamente la esterilidad de Sara y luego la esterilidad de todas las demás matriarcas. Porque todas las matriarcas, a excepción de Lea, eran ¿qué? También estériles. Sarai era estéril, Raquel era estéril, Rebeca era estéril. ¿Ve? Lea no. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Que si las tres matriarcas eran estéril, el punto es que el pueblo de Israel es un absoluto milagro de Dios. ¿Amén o no? Israel existe hoy en día porque es un absoluto milagro de Dios. Porque, hermano, Dios tiene poder para cumplir su voluntad. Así todas las circunstancias estén en contra, Dios tiene el poder para hacer su voluntad. ¿Amén o no? Tiene el poder y lo puede hacer. Y por último tenemos a Nacor, que por el nombre Nacor nosotros sabemos que era un nombre que también hace alusión a un dios pagano. Y Nacor se casa con Milcá. Milcá era el nombre de la diosa Istar, hija del dios Luna. Era el nombre de Malcatu, que era la princesa. Ahora, por lo que sabemos, Milca era hermana de Lot. Así que, en este caso, Nacor se casa con su sobrina. Esta era una práctica muy normal en el mundo antiguo, bastante normal. Eso se llama endogamia. Se buscaba que los matrimonios sean muchas veces entre familias para que no se pierda la herencia, pero también para que no se pierdan las costumbres que había dentro de las familias, de los clanes, ¿no? Luego el Señor lo prohíbe ya en la ley de Moisés, pero antes de la ley de Moisés, la práctica de la endogamia, casarse con familiares, era una práctica normal.
Ahora, hermanos, lo que sabemos en esta primera parte es que tanto Taré como su familia adoraban ídolos paganos. ¿Amén o no? Ellos adoraban ídolos paganos. Ahora, no nos dice el Antiguo Testamento, no se nos dice que Taré haya abandonado la vida pecaminosa. No se nos dice que Taré haya dejado de ser pagano. De Taré solamente conocemos que era un hombre al parecer muy adinerado y muy exitoso, que vivía en una ciudad muy avanzada, pero también muy idólatra. O sea, la primera conclusión que podemos sacar de Taré era que era un hombre que tenía mucho éxito y mucho dinero, pero también era muy pecador. Hermanos, cuando en la vida tenemos éxito, tenemos poder, tenemos dinero, tenemos salud, siempre vamos a tender a crear ídolos en nosotros mismos. ¿Amén? Y tú vas a decir que el dinero que tienes, la profesión que tienes, o la salud que tienes, o el bienestar que tienes, se lo debes, o el trabajo, o la profesión que tienes, se lo debes a algo. Tal vez a ti mismo, tal vez a tu esfuerzo, tal vez a tu capacidad, tal vez a la oportunidad que te dieron, tal vez al amigo que conociste. Pero hermanos, todo lo que nosotros tenemos, todos los triunfos que nosotros tenemos, no se lo debemos a nadie más que a Dios. ¿Amén? A nadie más que Dios. Hermanos, muchas veces tendemos a olvidarnos de Dios y de su poder y de su gracia y de su misericordia. Cuando estamos en un momento de éxito, de dinero, de placer en nuestra vida y nos olvidamos de Dios. Así como Taré, de quien no se dice que se haya alejado nunca del paganismo, de la idolatría. No se dice que se haya alejado, sino que vivía en este tipo de pecado. Número 2, vamos a ver el viaje de Taré. El viaje de Taré, versículo 31. El viaje de Taré, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y allí se quedaron. Pregunta, ¿por qué salió Taré? ¿Por qué salió Taré? Porque Dios le dijo a Taré, sal. ¿Cuándo Dios llama a Abraham? Dios llama a Abraham en el capítulo 12. No lo llama en el 11. ¿Amén o no? No lo llama en el 11, lo llama en el 12. Y Abraham, escuchando, ya su padre había muerto, Abraham escucha, ¿no?, que Dios lo llama. ¿Amén o no? Y sale de Harán a la tierra de Canaán. Por alguna razón, Taré quería ir a la tierra de Canaán, probablemente porque era una tierra que todavía podía cultivarse. Pero por alguna razón se queda en Harán. ¿Y por qué se queda en Harán? Probablemente porque tenía familia y ya no quiso llegar hasta Ur, hasta Canaán. Y ahí en Harán Dios llama a Abraham, ¿amén o no? Y le dice, anda a la tierra de Canaán. Ahora, hermanos, ¿cómo es que llega Taré y su familia hasta la ciudad de Ur? Mire, el nombre Abraham, Nacor, Harán no son nombres sumerios, son nombres semitas. Es más, son nombres amorreos, lo que significa que la familia de Taré no eran originarios de la zona. Ellos no eran de Ur, ellos eran de Canaán. ¿Amén o no? Por los nombres se descarta que ellos hayan sido originarios de Ur. Ahora, ¿pero cómo es que llegaron? Lo que pasa es que los amorreos vivían de manera nómada, no se asentaban en las grandes ciudades, pero cerca de 2000 años antes de Cristo, grandes caravanas de amorreos comenzaron a bajar por todo el lado del río Éufrates y se quedaron en todas las ciudades, inclusive se quedaron en la ciudad de Ur. ¿Amén o no? Entonces, ¿cómo llegaron? Llegaron por muchos factores, probablemente económicos, probablemente factores políticos, pero se asentaron allí. ¿Y por qué salieron? Ellos salieron porque antiguos iraníes, elamitas, llegaron a la región de Mesopotamia
y prácticamente la comenzaron a conquistar y derrotaron a los ciudadanos de Ur. Y usted sabe, cuando hay guerra, ¿qué hay? Crisis económica. Y cuando hay crisis económica, ¿la gente qué hace? Sale, migra. Entonces, cuando hubo crisis económica en la ciudad de Ur, entonces es probable que a causa de que en el siglo 3 antes de Cristo los elamitas vinieran y atacaran a los de Ur, solamente hayan quedado a través de esa crisis los que eran originarios. Y Taré decidió volver nuevamente a la tierra de Canaán, de donde había llegado su familia. ¿Amén o no? Así que probablemente él piensa volver nuevamente allá por causas y factores políticos, económicos y todo lo demás. Hermanos, esto nos muestra una gran lección. Esto nos muestra una gran lección. Que no importa los factores políticos, económicos, laborales, personales, religiosos, Dios siempre va a usar todas las circunstancias para hacer su voluntad. ¿Amén? Y para hacer su voluntad en nuestras vidas. Porque Dios quería que Abraham llegue a Canaán. ¿Amén o no? Porque Dios le había dicho, le iba a decir a Abraham: Abraham, quédate en Canaán y no salgas de Canaán, porque yo te lo doy. Toma, aquí está el título de propiedad, quédate con Canaán. ¿Amén o no? Entonces, Abraham tenía que quedarse en Canaán. Pero ¿cómo lo mandaba? El Señor hizo muchas circunstancias políticas, la crisis financiera y todo lo que pudo haber venido para que Taré dijera: nos vamos de acá. Y Dios usó esa circunstancia para que lleguen a Harán. ¿Amén o no? Pero Taré dijo: no, ya acá está la familia, ya me quedo acá. Y ahí es donde Dios llama a Abraham y le dice: no, tú no te quedas, tú te vas para Ur. ¿Amén o no? Pero ya era mucho más cerca el viaje de Harán a Canaán, ¿sí o no? Entonces, hermanos, Dios usa muchas veces las circunstancias, pueden ser políticas, económicas, religiosas, personales, laborales, cualquier circunstancia, Dios la va a usar para hacer su voluntad en nuestras vidas. ¿Amén o no? Dios siempre va a usar esas circunstancias. Usted recuerde, hermano, usted recuerde cómo Dios movió todas las circunstancias políticas en la época del Señor Jesucristo para que se diera un censo por parte de Tiberio César, y tanto que María y José estaban obligados a volver a Belén y que Jesús naciera allí. O sea, Dios hizo todo para que se cumpliera lo que el Señor había dicho, que el Mesías nacería en Belén. Amén. Así que, hermano, cuando veamos que hay crisis en el parlamento, en la casa de gobierno, cuando veamos que hay crisis económica, que el dólar sube, que el sol baja, cuando veamos todo lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos que saber que esas circunstancias, buenas o malas, son parte de la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Amén o no amén, hermano? Sí, preocupación hay, pero, hermanos, el Señor en medio de la preocupación nos enseña a confiar en Él. ¿Amén? El plan de Dios no era para Taré, el plan de Dios era para Abraham, pero Dios usó a Taré para que llegaran hasta la ciudad de Harán. Así que, hermano, Dios muchas veces puede usar muchas circunstancias. Dios puede usar hasta un burro como una buena circunstancia. ¿Amén o no? ¿Por qué un burro, pastor? Porque había un hermano que una vez le dijeron: hermano, venga a contar su testimonio. Y el hermano pasó al frente y dijo: hermanos, yo me convertí a través de un burro. ¿A través de un burro? ¿Cómo? Lo que pasa es que yo iba medio borrachito por la calle y me encontré con un burro que me quedó mirando. Yo lo miraba, él me miraba, yo lo miraba, él me miraba. Y de miedo me fui corriendo y el burro me comenzó a perseguir. Y yo corría, el burro venía detrás mío, me quería patear, y como yo no me dejaba y trataba... Y lo primero que hice fue meterme a un lugar para que no me patee el burro. ¿Dónde se metió? A una iglesia. Se sentó, escuchó la palabra de Dios y el Señor lo cambió. ¿Amén o no? Hermano, Dios usa muchas veces circunstancias para hacer su voluntad. ¿Amén? Dios puede usar muchas cosas para hacer su voluntad. Y número 3, versículo 32, vamos a ver la muerte de Taré. Versículo 32, la muerte de Taré. Dice: y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré, ¿dónde? En Harán. Hermanos, a Taré no se le conoce porque haya hecho algo importante en la Biblia, ¿o sí?
¿Qué de importante hizo Taré? Taré no hizo nada importante en la Biblia. Él solamente fue el padre del hombre más importante de la teología judía, musulmana y cristiana, de Abraham. ¿Amén o no? Pero más no se le conoce a Taré. Es más, en los pocos versículos que nosotros hemos rescatado acerca de Taré, nos damos cuenta que él y su familia eran adoradores ¿de qué? De los dioses paganos. Hermano, son pocos versículos que hablan de Taré. Pocos versículos que hablan de Taré. Y no dicen cosas buenas de él. Solamente nos presentan a un hombre alejado de Dios, pagano, adorador de dioses paganos. Hermanos, y esto me hace recordar a mí dos casos específicos de personas que al igual que Taré solamente se mencionan en unos versículos de la Biblia. Uno primero es Jabes. Y en el libro de Primera de Crónicas, capítulo número 4, versículos 9 al 10. Primera de Crónicas, capítulo número 4. Mire lo que dice allí. Primera de Crónicas, capítulo número 4, versículo 9 al 10. La Biblia dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me diera bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Y Dios le otorgó lo que pidió. ¿Qué le está pidiendo Jabes al Señor? Guárdame para no hacer lo malo. Y Dios le concedió. Ahora, si usted mira en toda la Biblia, no hay más información de Jabes que solamente su oración. Pocos versículos, pero hablan mal de Taré. Pocos versículos, pero hablan bien de Jabes. ¿Amén o no? Por ejemplo, en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 2, vamos para allá. Filipenses capítulo 4, versículo 2, cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipo, miren lo que les dice, Filipenses 4, 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Quién es Evodia? ¿Quién es Síntique? No sabemos quiénes eran. Eran dos hermanas de Filipo que andaban peleadas. Hermanos, y han llegado 2000 años después a saber que estas hermanas eran peleonas. ¿Amén o no? 2000 años después sabemos por un versículo que estas hermanas eran pleito en la iglesia. Hermanos, mientras que de Taré se dice que era un pagano y solo unos simples versículos se necesitaban para sacar esa conclusión. Mientras que de Jabes se dice que oró y Dios le dio lo que pidió porque pidió que no se dañara su corazón. Y no hay más información. De Evodia y de Síntique se dice que eran peleoneras. Y Pablo tiene que rogarle al pastor de Filipos que ayude a estas hermanas a que no anden de peleonas. ¿Amén o no amén? Hermanos, yo te quiero hacer una pregunta en esta noche. Si tuviéramos que escribir en un solo versículo tu vida, ¿qué se pondría? Supongamos que tú eres Evodia Síntique, ya no vamos a llamar Evodia Síntique, vamos a llamar Abraham Salazar. Si de Abraham Salazar tuviera que usarse un solo versículo, ¿qué se diría? ¿El peleón? ¿El pagano? ¿El sinvergüenza? ¿El que nunca viene? ¿El que viene cuando se acuerda? ¿El que nunca se consagró? ¿Qué se diría de mí en un solo versículo? Hermanos, si de ti tuviera que escribirse algo, ¿qué se diría? ¿Sería algo bueno? ¿Sería algo malo? Si de ti tuviera que escribirse algo en la palabra de Dios, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cómo resumiríamos tu vida en un solo versículo? Quiero dejarle con esta reflexión, hermano. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Eres de los que apoyan? ¿Eres de los que hacen la obra de Dios? ¿O eres como Evodia y Síntique, que solo andaban peleando? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos recuerda, Señor, que así como Abraham
así como Taré, así como Evodia, Sintique, así como Jabes, algo hay que decirse de nosotros. Algo tiene que decirse de nosotros. Y tal vez no va a ser algo bueno, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Ayúdanos a mejorar en nuestras vidas. Queremos agradarte a ti. Todos orando, no quiero que nadie mire a nadie. Pero hermano, esta reflexión que te sirva. Si tú sabes que hay algo que mejorar en tu vida, necesitas arreglar cuentas con el Señor. Ahí donde estás, levanta tu mano, di: pastor, necesito que ore por mí. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. 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 Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame a agradarte. Ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, si algo de mí se tuviera que escribir en tu palabra, Señor, que sea algo bueno. Que me conozcan como un creyente dadivoso, que me conozcan como un creyente espiritual, que me conozcan como alguien que busca la paz, la armonía, que alguien que busca hacer tu obra, Señor, tu voluntad. Señor, que me conozcan como alguien que quiere agradarte. Ayúdame, Señor, porque hay muchas cosas en mí que tengo que cambiar. Hay muchas cosas que tengo que dejar. Y necesito la ayuda de tu Espíritu Santo. Necesito la fuerza de ti, Señor, para agradarte en todo lo que hago, Señor. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por cada hermano y hermana que al levantar su mano en esta hora se ofrenda a ti. Toma su vida, Señor. Ayúdanos a ser más y más semejantes a Cristo, que esa es nuestra meta. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.